Eh, bueno, voy a grabar la clase. Ustedes saben que, bueno, las clases van todas grabadas. Buenos días a todos. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Carlos Petrini. Yo soy profesor de inglés, soy licenciado en lengua inglesa, soy profe del IURB y bueno, y voy a ser su profe tutor en este cuatrimestre y en esta asignatura que es idioma extranjero técnico 3. Ustedes ya han cursado los dos niveles anteriores, entonces es como que ya tienen una idea, una base, ¿sí? Una noción de lo que se trata y de la forma también en la que se trabaja a través del aula virtual, a través de las clases sincrónicas, ¿sí? Eh, Vamos a charlar un poco ahora de qué se espera de ustedes, ¿sí? Durante esta cursada. Ustedes más o menos ya lo saben, pero por las dudas, si hay alguna duda podemos charlarlo ahora, antes de meternos de lleno en lo que es el desarrollo de la clase número 1 que ustedes ya tienen en el aula. A ver, primero, ustedes saben, esperen que voy a admitir gente que está en la sala de espera y voy a deshabilitar la sala de espera. Así, ya entran directamente. Bien, están ingresando unos más. Bueno, bienvenidos a los que recién estuvieron llegando. Vuelvo a presentarme. Mi nombre es Carlos Petrini, soy profe de inglés, licenciado en lengua inglesa y bueno, voy a ser su profe tutor en esta asignatura, inglés e idioma extranjero técnico 3. Como ya es el nivel 3, bueno, ustedes ya han tenido experiencia cursando el nivel 1 y 2, entonces eh, ya están familiarizados con lo que es el trabajo en la plataforma, la habilitación de las clases. Ahora vamos a charlar un poquito de eso igualmente y qué es lo que se espera de ustedes en este cuatrimestre y que logren en este nivel de la asignatura. Bueno, a ver. Estoy mirando las camaritas. Está muy bien porque están todos con sus cámaras prendidas y están todos bien identificados con sus nombres. Eso lo quería aclarar, que es muy importante porque ustedes saben que tienen que dar el presente. Dar el presente es tener la cámara prendida y el micrófono habilitado, no prendido, sino habilitado para poder hablar por allí cuando se pida o hacer una puesta en común. O sea, tienen que tener micrófono y cámara. La cámara prendida siempre, el micrófono silenciado para habilitarlo luego. Ahora en un ratito vamos a pasar lista, porque bueno, ustedes saben que es importante, bueno, ustedes ahora con la cámara están de alguna manera, ahí veo a Abril, que le iba a pedir que prenda la cámara. Hola Abril, buen día. Que era la única que me faltaba, estaba con la camarita apagada. Bueno, eso está recontra bien ahora y está solucionado, están todos con sus camaritas y bueno, después veremos el tema del audio cómo funciona. Bueno, para comenzar, ustedes saben que semanalmente se va a habilitar una clase en el aula. Eso ya lo sabía, ¿verdad? Bien. Este año quizás ustedes ya lo sepan o no, ustedes me van diciendo, perdón, este cuatrimestre, ¿sí? Porque bueno, sí, se da el inicio del año, pero es en este cuatrimestre que ustedes van a tener habilitadas las clases los viernes, ¿sí? Los viernes por la mañana se van a estar habilitando las clases semanales. O sea que ustedes lo van a ver reflejado en su aula la semana, digamos, previa, el viernes previo a nuestro encuentro sincrónico, que es los miércoles. ¿Sí? Eso está bueno, o sea, me parece interesante, me parece un avance, me parece algo positivo en el sentido de que ustedes tienen más días para visualizar el contenido que se sube al aula y las actividades y tienen más días para trabajar. ¿Por qué? Porque se espera, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que se espera que ustedes para la clase sincrónica semanal, o sea, esta que hacemos todos los miércoles,
o vamos a hacer todos los miércoles, que ustedes ya tengan leído lo propuesto en el aula y realizadas las actividades propuestas en el aula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se aprovecha este espacio sincrónico de encuentro para aclarar dudas, para corregir las actividades, ¿sí? Y lo que se hace más que nada es hincapié en la corrección, en el modo de haber trabajado, ejecutado las actividades, y si queda alguna duda, charlarlo, pero no es que vamos a destinar mucho tiempo de las clases a la resolución, ¿sí? Quizás en algún caso, algún porcentaje mínimo sí vamos a resolver en clase, pero la idea es que ustedes ya tengan el contenido teórico leído y las actividades propuestas realizadas. ¿Ok? Entonces, como ustedes la van a tener habilitada los viernes, me parece súper interesante que ustedes lo puedan tener 5 días antes del encuentro sincrónico. Cada clase, ustedes tienen viernes, obviamente sábado y domingo, es un fin de semana, hay gente que lo puede aprovechar para trabajar, y después, hasta el miércoles que tenemos nuestro encuentro sincrónico, poder realizar las actividades. Eso me parece positivo, cuando antes era los lunes. Entonces los lunes, ustedes fortuitamente les tocó los miércoles cursada, pero bueno, sincrónica, pero hay gente que tiene la comisión los lunes. Entonces para la gente que tenía el mismo día, era, digamos, todo le aparecía como muy junto y bueno, con poco tiempo para resolver y trabajar. Para nosotros nos queda, digamos, bastante holgado, y nos da un tiempo bastante lógico y prudencial para que ustedes lleguen al miércoles al encuentro sincrónico con el material leído y las actividades propuestas realizadas. Eh, bueno, ustedes saben que en nuestro régimen de cursada es con aprobación y una posible promoción, ¿sí? En el mejor de los casos, y esperemos que sea en todos. Yo les deseo mucho éxito. Pero bueno, ustedes saben cuáles son las condiciones para ello, ¿sí? Para la regularidad, o sea, regularizar e ir a final, uno tiene que tener un mínimo de asistencia, ¿sí? Que ustedes creo que tienen un máximo de 4 inasistencias a los encuentros sincrónicos. ¿Sí? O sea, a la quinta ausencia se considera libre. Y luego tienen la instancia de los trabajos prácticos obligatorios en el aula. Cuando haya un trabajo práctico, ustedes deben entregarlos y deben entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos que se proponen en el aula, y van a tener 2 parciales de los cuales deben aprobar ambos para regularizar y obtener 7 o más para promocionar, y además un TIF, que es un trabajo integrador final, que es un trabajo práctico que se hace al final de la cursada, y que va con nota para aquellos que promocionen, y esa nota influye en la promoción. Y para aquellos que no estén en condición de promocionar, pero que sí estén en condición de regularizar, el trabajo práctico sigue siendo obligatorio y también cuenta para la regularidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda? Silvana me hace que no, así. Y veo que nadie me quiere hacer ninguna pregunta. Arami me hace que no. ¿Así? ¿Es Aramí o Aramí? Me dice que sí, dije los dos, Para entonces. mí. Aramí. Va ahí. Bien, Aramí. Bueno, veo a Silvana, Abril, Marcelo, Leandro, Guadalupe, Rodrigo, Vigo, Candela, Elías, Melissa, Rocío, Enzo, Teresita y Arami. Bueno, muy bien. Tengo 15, o sea que habría solamente una ausente. Ahora voy a pasar lista. Denme un segundito que voy a pasar lista.
Así, bien. Bueno, a ver, yo voy pasando lista, ustedes me dicen presente o ausente, habiliten el audio, así los voy escuchando. Melissa, Presente, profe. Buen día. buen día. Leonel, Enzo, Presente, buen día. buen día. Elías, Presente, buen día. buen día. Guadalupe, Presente, profe. Silvana, Presente, profe. Teresita, Buen día, profe, presente. día. Rocío, Día, profe, presente. buen día. Vigo, Hola, profe, presente. hola. Candela, Presente, profe. Abril. Presente, profe. Acá dice Eric Leonel, pero creo que era Leonel, ¿puede ser? Nieto, profe, tiene que ser Eric Nieto. Nieto, ¿sí? ¿Está bien? Eric. No sé, no está, pero es Eric Nieto. Ah, perdón, no está. Perfecto. Eh, Mario Rodrigo Núñez. Presente. Bien. Aramí Presente. Ezequiel Leandro Ulloa. Presente, profe. Bien. Y Marcelo Presente, profe. Vargas. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Entonces habría dos ausentes, Leonel y Eric. ¿Estamos bien? ¿No están por acá? Bien, serían ellos dos. Muy bien. No sé si son compañeros de ustedes, si ustedes los tienen ahí en, en registro, si están cursando. Bien. Ahora yo les voy a Sí, profe, compartir. perdón, los chicos son compañeros nosotros del primer año. Seguramente hoy fue, pero se son de estar en las clases. Perfecto, bueno, muchas gracias. Los esperaremos para la próxima. Bueno, a ver, yo les estoy mostrando el aula virtual. Díganme ustedes si están viendo el aula virtual. Díganme si pueden ver el aula. Sí, ¿Sí? profe, sí, Sí, Me hacen profe. sí. un dedito. Bueno, muy bien. Esta era la actividad de foro. ¿Sí? La que se presentó aquí en el foro, o la que habilitó el foro, fue Analía Falchi, que es la profesora contenidista, que es la responsable de la asignatura Inglés 3. ¿Sí? Ella es la responsable de la asignatura, yo soy el que tengo a cargo esta comisión. Ella abrió el foro de presentación, donde ustedes tenían que ir y participar en forma escrita y en inglés, porque bueno, se pedía que lo hagan en inglés para también evaluar de alguna forma el vocabulario y el nivel de inglés que ustedes expresaban acá. Yo los estuve leyendo recién. Y bueno, el que no participó del foro, después le queda pendiente, acá ustedes van a ver lo de ustedes, ¿sí? Hay participaciones, pero no son muchas, ¿sí? Así que falta gente acá a presentarse, luego vayan y hagan la presentación. Esta es la parte de foros. Después vamos a ir a la sección clases, ¿sí? Ustedes tienen la primera clase, la clase uno ya habilitada. Esperen un segundo que voy a acomodar la pantalla. Y acá dice 7 de 15 de que pasaron por todas las actividades, 10 de 16, 11 de 16. Acá me va diciendo a mí, ¿sí? Esto es bastante
digamos, em, no quiero usar una palabra, un adjetivo que suene mal, sino que a mí me avisa, digamos, el aula si entran o no entran, digamos, ¿no? Entonces, acá es importante que ustedes ingresen previo a la clase y vayan haciendo las actividades previas a la clase. Teníamos una introducción, ¿sí? Ahora yo voy a ir abriendo las distintas secciones de la clase y vamos a ir recorriéndolas un poco rápido, porque ustedes ya saben que no nos vamos a detener demasiado en lo que es eh, todo el desarrollo de la clase, sino que nos vamos a enfocar más en las actividades. Bueno, acá tienen una presentación de la introducción de idioma extranjero técnico 3. ¿Sí? Esto lo voy a habilitar yo para ustedes. Lo vamos a ver. Compartir sonido. Ahí está. Que es una presentación que hizo Analía para todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en Idioma extranjero técnico 3 y vamos a descubrir por qué esta materia es mucho más que un simple requisito. Es de verdad una puerta de entrada al dominio profesional en todo lo que es educación física y deportes. Ahí yo lo pausé. ¿Todos lo están viendo y escuchando bien? Good, continuamos. Miren, esta idea es nuestro punto de partida. Vivimos en un mundo totalmente globalizado, donde el inglés es básicamente la herramienta clave para mantenerse al día profesionalmente. Pensemos en este campo. Las últimas investigaciones, las técnicas más novedosas, los debates más importantes, todo, absolutamente todo, se publica primero en inglés. Por eso, dominar su lectura no es un lujo, es una necesidad estratégica. Para que quede todo bien claro, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué el inglés es una herramienta profesional tan importante. Después, nos metemos con nuestro enfoque, que es bastante particular, y las 3 competencias que vamos a desarrollar. Luego, vemos lo práctico, cómo vamos a trabajar, las 2 maneras de aprobar la materia y al final, lo más importante, las nuevas capacidades que se van a llevar. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, arranquemos con la primera sección, el inglés como una verdadera herramienta profesional. ¿Por qué es tan, pero tan determinante para el futuro de la carrera? La respuesta es bastante simple en realidad. Te da acceso directo al conocimiento de punta, sin intermediarios y sin tener que esperar a que alguien lo traduzca. Ahora sí, pasemos a nuestro enfoque, porque no se trata solo de aprender por aprender, sino de hacerlo de una forma que sea realmente práctica, efectiva y con un objetivo súper claro en mente. Y acá está el corazón del método. La gramática de reconocimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, que no nos vamos a perder en reglas y más reglas que después no usamos. La gramática va a ser como una llave, una que vamos a usar solo cuando la necesitemos para abrir la puerta del significado de un texto. Es un enfoque práctico y, la verdad, muy, muy eficiente. ¡Exacto! Esta imagen lo dice todo. La idea es sacar lo que nos sirve para enfocarse en lo que de verdad es útil. La gramática no se estudia porque sí, sino como una herramienta para poder descifrar esos textos que realmente importan para la profesión. Y acá está el gran objetivo, la autonomía, que al terminar la cursada, cada estudiante pueda agarrar un artículo científico de su área en inglés y lo entienda por su cuenta. Esa es la verdadera herramienta que abre puertas en el mundo profesional. De eso se trata. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llega a esa autonomía? Bueno, se logra desarrollando 3 competencias que son clave. Pensemos en ellas como los 3 pilares sobre los que vamos a construir toda nuestra estrategia de lectura. Aquí las tenemos, discursiva, estratégica y lingüística. Y ojo, no son cosas aisladas, Trabajan todas juntas, en equipo. Vamos a ver rapidito qué significa cada una y cómo se van conectando entre ellas. La primera, la discursiva. Esto es como tener un mapa del terreno antes de empezar a caminarlo. Se trata de reconocer si lo que tenemos enfrente es un artículo de investigación, un manual o una reseña. Entender la estructura de cada uno nos da una ventaja gigante para saber dónde está la información importante. Después viene la competencia estratégica. Esta es la parte activa, donde nos ponemos a jugar con el texto. No es solo leer por leer, es interactuar. Usar el título para adivinar de qué va a tratar, escanearlo para encontrar las ideas principales, usar el contexto para descifrar una palabra que no conocemos.
Y por último, la lingüística, que se conecta directamente con lo que hablamos de la gramática de reconocimiento. Acá es donde vemos cómo se unen las palabras para formar ideas más complejas. Se trata de entender esas relaciones dentro de la oración para captar exactamente el mensaje que el autor quiso dar. Bien, ya vimos el qué y el por qué. Ahora vamos al cómo. En esta cuarta sección vamos a ver la estructura de la cursada, que es bimodal. O sea, combina la flexibilidad de lo virtual con la interacción en vivo. La cruzada se parte en dos, y las dos partes se complementan. Por un lado tenemos las clases sincrónicas, 1 hora y media a la semana por Zoom. Es una especie de presencialidad remota. Y por el otro, las actividades asincrónicas, que son los trabajos prácticos y las tareas que se hacen en el campus virtual. Cada uno a su ritmo. Ambas son igual de importantes, ¿eh? Hablemos de algo clave, la evaluación. Vamos a ver que hay dos caminos posibles para aprobar la materia, y cada uno tiene sus propias reglas de juego, por así decirlo. Miren, el sistema busca ser flexible. A la izquierda, la promoción directa es para los que se meten de lleno, piden 80% de asistencia, tener el 100% de las actividades virtuales entregadas y notas de 7 para arriba. A la derecha, la regularidad, que te lleva a un examen final y tiene requisitos un poco más flexibles. Y este gráfico lo deja clarísimo. La diferencia más grande durante la cursada está acá, en la nota de los parciales. Para la promoción, el objetivo es el 7 o más. Para la regularidad, con un 4 ya está. Es un punto súper importante para tener en cuenta desde el principio, y así planificar el esfuerzo. Y atención con esto, porque es un detalle crucial y no es negociable para quienes le apunten a la promoción directa. La cámara tiene que estar siempre prendida durante las clases por Zoom. Esto es parte del compromiso que significa la presencialidad remota. Y acá va un consejo práctico. Para los exámenes que sean presenciales, está permitido, y de hecho se recomienda, usar un diccionario bilingüe de los de papel, de los de toda la vida. Es una herramienta clásica, pero que si se sabe usar bien es muy poderosa. Bueno, ya vimos todo el camino. Ahora miremos a dónde llegamos. O sea, con qué se va cada estudiante cuando termina esta cursada. Hablemos de esas capacidades nuevas, concretas y que se pueden aplicar al día siguiente. Pensemos en esto como la caja de herramientas que se va a construir. Al terminarse, se va a poder, por ejemplo, elaborar hipótesis sobre un texto solo con ver el título, distinguir la idea principal de los detalles, resumir información técnica en español, crear glosarios propios y usar recursos como diccionarios de manera mucho más eficaz. Y cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. Con todas estas herramientas nuevas, con esa capacidad de acceder al conocimiento mundial de forma autónoma, ¿qué puertas se van a abrir en el futuro profesional? La respuesta, sin duda, es el comienzo de un camino con muchísimas más oportunidades. Bueno, ahí tenían el video de presentación de la asignatura. Vamos a charlar un poquito porque, bueno, el video por ahí se hace un poquito largo. Los vi algunos desperezándose, algunos capaz que abostezado también, pero bueno, es natural. Coméntenme primero en qué hace hincapié la presentación. Al principio, ¿de qué habla? Yo entendí que el inglés es importante porque todos los métodos, o sea, todas las exposiciones son en inglés en la mayoría, ¿no? Que es en el mundo, entonces debemos actualizarnos para entender o por lo menos interpretar lo que quiere decir algún artículo científico. Entonces, como saber lo básico en algo que, por ejemplo, a mí en mi caso mucho no me gusta, pero debo hacerlo porque no me, hay artículos que para poder tener herramientas y tener más conocimientos, por lo menos interpretar algo básico de lo que es lo que está hablando en inglés. Muy bien, Marcelo. Bueno, vos hiciste un resumen de un poco el por qué estudiamos inglés, ¿sí? Y lo expresaste muy bien. Es para interpretar, para tener herramientas para interpretar artículos, sobre todo artículos científicos, ¿sí? Que habla un poco también de eso el video, en inglés. Y por qué a mí, como profesional de, por ejemplo, la educación física, me va a servir interpretar artículos científicos, por ejemplo, ¿sí? Publicaciones científicas en el campo de la educación física en inglés. ¿Por qué me va a servir? ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Alguien está trabajando ya?
de profe o en alguna actividad que tenga que ver con la educación física, por ejemplo? No. Hola, profe. Hola. Los artículos y toda la información que por ahí es relevante o que tiene de fuente las investigaciones científicas, o sea, nos sirven más que nada para respaldar nuestro trabajo, o sea, por eso es importante también interpretarlas. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, gracias. Sí, obviamente respaldar nuestra práctica, por ejemplo, profesional, si yo la tengo respaldada, por ejemplo, por una publicación científica, obviamente le da otra validez. ¿Sí? Está respaldada por conocimiento científico. Entonces, yo no lo hago porque a mí se me ocurrió. Es decir, por ejemplo, a ver, yo a mis estudiantes o a las personas con las que yo trabajo en un ámbito de educación física, le hago hacer este ejercicio, pero porque a mí me gusta. ¿Pero por qué hacen ese ejercicio, profe? Ah, me encanta que piquen la pelotita así. Sí, bueno, che, pero no tiene mucho sustento científico lo que me estás diciendo. Sí, pero me gusta que piquen la pelota. Bueno, pero hay un artículo que dice que, bueno, la coordinación ojo-mano junto con el mecanismo de picar la pelota genera este tipo de conexiones entre la mente, el cuerpo, ayuda. Bueno, entonces hay un conocimiento detrás de eso, que no es lo mismo decir es porque a mí me gusta o porque yo lo decido hacer así, sino que está respaldado por científicos. Y así toda nuestra práctica, ¿sí? Todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros hagamos a futuro, cuando nosotros querramos o cuando tengamos la inquietud de saber cómo se hace mejor, vamos a tener que leer, vamos a tener que ir a leer, vamos a tener que investigar, vamos a tener que ir a buscar. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, me gusta el básquet, me gusta el hockey, me gusta el handball, me gusta el atletismo, que son distintas áreas en las que se desempeñan los profes de educación física, ¿sí? Porque luego el profe de educación física elige el ámbito en el que trabaja, ¿sí? ¿Dónde puede trabajar un profe de educación física? Nosotros, por ejemplo, o por lo menos lo que me quedó a mí en psicología, que es algo que ver las conductas de las diferentes edades de los nenes, me aportó herramientas para entender al niño y poder enseñarle lo que sea para la etapa en la que está. Eso, por dibujo, o sea, pasado al inglés debe ser lo mismo. O sea, ahí en el primer artículo que hay ese prevención de lesiones está bueno porque por lo menos te da herramientas a saber de que prevenir para que no se lesione o sea, cualquier persona, o sea, por ejemplo, una entrada en calor que antes no lo tenía en cuenta o lo pasaba por arriba, me da más conocimiento y herramientas para poder desempeñarme mejor. Muy bien, Marcelo, perfecto. Entonces, a vos te sirvió la parte de psicología para comprender el desarrollo cognitivo de tus estudiantes, saber qué actividades se pueden hacer a qué edad y cuáles no, quizás, ¿sí? Saber que no todas las actividades se pueden hacer a cualquier edad, básicamente por un desarrollo madurativo, una cuestión de edad, ¿sí? Bien, entonces para eso te sirvió psicología. Ahora me estás diciendo que hay el artículo por ahí de la guía uno que habla de lesiones y demás en el ámbito de la educación física, te sirve a vos para decir, bueno, yo hacía una entrada en calor, pero no sabía muy bien por qué. Y ahora sí comprendo que quizás la entrada en calor es para prevenir lesiones, ¿sí? Bueno, y si yo quiero ahondar un poco más el día de mañana, cuando ustedes ya no sean quizás estudiantes de profesorado o estén en las etapas finales del profesorado, a mí me pasa, ¿sí? Que tengo curiosidad por algo, ¿no? Por ahí puedo tener curiosidad por aprender algo en particular. Yo quiero saber cómo preparar mejor físicamente a una persona o para un deporte o qué ejercicios eh, son más específicos para un deporte en particular o una actividad. Bueno, eso puede ir por un lado. O puedo tener una problemática, decir, bueno, me está pasando esto. O como dijo Marcelo, bueno, no sé, hablar de lesiones. Se me están lesionando jugadores. ¿Qué? ¿Por qué?
¿Es por la carga de trabajo? ¿Es por sobrecarga? ¿Es por falta de carga? O sea, necesitan estar más entrenados, por eso se lesionan. ¿Ya están poco entrenados o están sobreentrenados? ¿Es por el orden en el que yo le estoy dando los ejercicios? ¿O es por el tipo de ejercicio que hacemos? Bueno, entonces yo voy e investigo. Entonces, para investigar, para ir a buscar información, tengo que estar preparado para interpretar textos en inglés. ¿Por qué? Porque es muy probable que el conocimiento científico se publique por primera vez en inglés, que el idioma en el que esté publicado primero sea en inglés. Entonces, si yo espero hasta que eso se traduzca y demás, que algún científico traduzca ese trabajo, todo lleva tiempo, y ya cuando llega ese tiempo ya no es un conocimiento nuevo, no es novedoso, ya no es lo último que se produjo en ese sentido. Entonces, yo tengo que estar preparado para interpretarlo, ni bien sale, ni bien se publica, porque yo quiero ser un profesional actualizado, un profesional que esté en conocimiento de lo último, de las últimas tendencias en este ámbito del conocimiento. Nosotros lo vamos a hacer a través de ¿qué? ¿Qué vamos a analizar? Videos, audios, Artículos científicos, textos. textos, muy bien, textos. En su mayoría artículos científicos. Puede haber algún otro tipo de texto. ¿Sí? Muy bien. Y después, la metodología en la cual lo vamos a hacer tiene un poco que ver con el recorrido del video, que nosotros vamos a ser lectores críticos. Quiere decir, yo tengo que ser un lector crítico para poder interpretar, para poder aplicar ciertas técnicas, ciertas estrategias, conocimientos, reconocer y después producir. Producir quiere decir, bueno, interpreto y extraigo ideas del texto. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un poquito del recorrido por el aula, vamos a ir el recorrido de la clase a ver qué nos tiene. Acá estaba la propuesta de la clase, pero la vamos a pasar. Vamos a ir a los objetivos. ¿Sí? El objetivo de esta clase es anticipar el contenido textual a partir del relevamiento de los distintos elementos paratextuales. Si ustedes cursaron inglés 1 y 2, ya deberían saber o ya deben saber qué son los elementos paratextuales. ¿Qué son? Títulos, subtítulos, imágenes, todo lo que engloba o enmarca el contenido visual del texto. Muy bien, Rodrigo, muy bien. Todo lo que capta la atención del ojo del lector, todo lo que rodea al texto, toda la información que yo puedo obtener sin meterme en la lectura del texto. Esta es una actividad de prelectura. Identificar los elementos paratextuales es de prelectura. ¿Por qué? Porque no nos metemos de lleno en el contenido del texto, sino que miramos toda la periferia, todo lo que lo rodea, como vos bien dijiste, imágenes, títulos, subtítulos, todo lo que rodea el texto, puede haber gráficos, entonces toda la información que yo pueda recolectar sin meterme en la lectura del texto, todos esos son elementos paratextuales. Todo lo que llame la atención del lector, todo lo que llame la atención a la vista, ¿sí? Puede haber distintas letras, distintos tamaños. Muy bien, eso es lo primero que vamos a hacer. Eso es un recorrido lógico, eso es lo que hago primero. Y dice anticipar el contenido textual. Entonces quiere decir que los elementos paratextuales, ¿a qué me van a ayudar? ¿Para qué me van a ayudar? ¿Qué voy a hacer? Como tener una idea base de lo que se va a tratar el texto. Muy bien, muy bien. Yo puedo anticipar, quiere decir, yo ya puedo identificar más o menos a grandes rasgos de qué va a tratar el texto. ¿Sí? Y esto me va a servir para saber, obviamente, parte del contenido y ahí también empiezan a jugar otros factores. Porque, por ejemplo, si me va a hablar
como dijo recién, creo que Marcelo, vos lo dijiste, de lesiones deportivas, entonces yo digo, bueno, a ver, las lesiones deportivas son importantes, son muy importantes en el deporte, en todos los deportes. Entonces, ese contenido para mí es de interés. Yo ya pude identificar el tema, puedo anticipar de qué trataría el texto y bueno, como el tema es de mi interés, continúo con la lectura, voy hacia un segundo paso, ¿sí? Quizás si hablase de otro tema o yo identifico otro tema que no es de mi interés, por ahí no lo continúo, por ahí me voy, por ahí lo dejo. Entonces, las actividades de prelectura sirven para ahorrarnos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo solamente me voy a enfocar en textos que son de mi interés. Entonces me va a ayudar a hacer esa clasificación entre lo que vale la pena continuar leyendo y lo que no. Eso es lo primero. Entonces, cuando yo esté investigando o buscando información, yo puedo aplicar esto para decir, bueno, este artículo me interesa por su temática, por su tema. Yo ya identifiqué el tema con los elementos paratextuales. Entonces los leo, continúo leyendo, continúo interpretándolo porque me va a servir o me interesa informarme sobre este tema. Y me va a ahorrar un montón de tiempo si encuentro temas que no son de mi interés, porque los voy a descartar. ¿Ok? Bien, ese es uno de los objetivos de la clase. Identificar diferentes tipos de cohesión gramatical, léxica y léxica gramatical. ¿Qué es la cohesión? Cric, cric. ¿Pueden ser las cosas que conectan cohesión y coherencia? Bien, cohesión y coherencia son dos características de los textos que los textos deberían tener. Sí, la cohesión tiene que ver con la conexión de ideas en el texto, ¿sí? De la forma en que las ideas se conectan, qué palabras se usan para conectar, qué tipo de conexión están estableciendo, ¿sí? Gramatical, obviamente, tiene que ver con la gramática. Léxica tiene que ver con las palabras, ¿sí? Y léxico-gramatical, una combinación de palabras con eh, reglas gramaticales o aspectos gramaticales. Muy bien, entonces la idea de la cohesión tiene que ver con esto de cómo están las ideas unidas, ¿sí? Y que de que haya una progresión lógica en las ideas en el texto, que también tiene que ver con la coherencia. La coherencia quiere decir que yo esté leyendo algo que tiene sentido. Entonces, la progresión de ideas le va a ir dando sentido. Analizar la función de los verbos modales en contexto. Ustedes tienen acá dentro de la clase número 1 una explicación de verbos modales, cuáles son, para qué se usan y demás, pero dice en contexto. Y esto tiene que ver con el primer videíto que vimos, que sería analizar la función de los verbos modales en contexto. Cuándo es en contexto y cuándo es fuera de contexto. En contexto sería cuando está en base al tema o está relacionado con lo que vengo leyendo. Bien, muy bien, Rodrigo. Exactamente. Tiene que ver con lo que yo vengo leyendo o con el tema, pero en contexto quiere decir en el texto, ¿sí? Yo, el verbo modal, por sí, así suelto en el aire, y saber lo que es un verbo modal, a mí me sirve. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando sabemos cuáles son los verbos modales? Le estamos dando nombre, ¿sí? Le estamos dando un nombre a eso. Yo identifico qué es,
Pero lo importante, lo más importante, es que yo vaya al texto y pueda identificar su función dentro del texto. ¿Cuál es la función que cumple en el texto y para la interpretación de la idea? ¿Sí? Entonces, a mí me sirve ponerle nombre, decir, esto es un verbo modal, pero la finalidad es que yo vaya al texto, pueda identificarlo dentro del texto y sepa qué función cumple dentro de esa idea. ¿Ok? Eso sería en contexto. Reconocer las diferentes funciones de las palabras con ing. ¿Han podido ver algo de eso? ¿Y de qué se trata y para qué sirven y por qué? A ver. Son palabras, en realidad son verbos, entonces nosotros, bueno, en base al contexto de donde esté aplicado ese verbo, podemos identificar si es un gerundio o está en forma infinitiva, o sea, Mu- a Muy qué bien, clasificación Rodrigo. pertenece. Muy bien, muy bien. No todos están como verbos, ¿sí? Porque tienen otras funciones, además de verbo, porque el gerundio es un verbo. La forma infinitiva está como verbo, pero hay otras funciones que no funcionan como verbo. Y yo tengo que identificar si está como verbo, después si está como gerundio, si está en su forma infinitiva, o, por ejemplo, si está como adjetivo, ¿sí? Si está describiendo algo, entonces está como adjetivo, ¿sí? O puede ser que esté como sustantivo, como una cosa. Entonces, el reconocer las palabras con ing me va a ayudar a interpretar esa idea. Por ejemplo, si está como adjetivo, está describiendo algo. Bueno, ¿qué está describiendo? ¿Sí? A ver, no sé. eh, un deporte, una actividad, un movimiento. Bueno, vemos qué es lo que está describiendo. Si está como si está como el sustantivo, una cosa, bueno, ¿qué cosa? Bien. Las palabras con ing son, como yo les digo, nosotros trabajamos sobre gramática de identificación. O sea, la gramática en sí, por sí sola, no me sirve para nada. La gramática nosotros la trabajamos en contexto. Ir al texto e identificar esto que yo sé, cómo lo aplico en el texto, cómo interpreto las ideas. ¿Sí? Yo llego a la interpretación de las ideas, puedo extraer información de valor. Bueno, ahí es donde la gramática tiene valor. Lograr una escritura en lengua materna coherente y cohesiva. ¿Qué tengo que lograr yo? ¿Qué se les pide que hagan? Ustedes van a tener que hacer esto. ¿Qué es? Y, por ejemplo, hacer un resumen después de haber leído un artículo. Bien. Eso sería acá, el punto 6, elaborar un resumen. Perfecto. Yo finalmente tengo que llegar a elaborar un resumen. ¿Y esto qué es? Escritura en lengua materna coherente y cohesiva. O sea, yo ese resumen, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En inglés? No, en español. No, en español, en castellano. Siempre las producciones de ustedes van a ser en castellano. No se les va a pedir que escriban en inglés. ¿Ok? En el foro sí, la presentación personal sí, pero luego todas las actividades ustedes las tienen que resolver en castellano. Y coherente y cohesiva quiere decir que yo leo, me tengo que releer a mí mismo, leer lo que yo escribí y decir, esto se comprende, es un texto que tiene un orden lógico, las ideas se desarrollan en forma lógica, están desarrolladas de forma completa, y para eso yo me tengo que poner del lado del que me lee, porque quizás lo que yo escribo tiene un sentido para mí, ¿sí? Y tiene completo sentido, pero yo me tengo que poner en el lugar del otro. A ver, si, por ejemplo, yo soy Enzo y le digo, bueno, si esto lo tiene que leer Marcelo,
Si Marcelo lo lee, ¿lo va a entender? ¿Va a entender de qué se trata? ¿Va a entender cuáles son las ideas centrales, por ejemplo, de este texto? Yo escribo un resumen. ¿El resumen qué debe contener? Bueno, debe contener las ideas centrales del texto y bien desarrolladas. Tienen que tener una secuencia lógica. Debe tener un principio, un desarrollo y un final, ¿sí? Y tienen que estar bien conectadas las ideas. Entonces, eso que es coherente y cohesiva. Y que sea un resumen, quiere decir que resuma las ideas centrales del texto, que estén reflejados en ese resumen. ¿Ok? Bien. Profe, básicamente tiene que ser respetado lo que dice el autor, no es como que tengo que omitir o hacer opinión mía, tengo que Eh, decir lo que dice el texto. Excelente. Eso tiene que ver con la objetividad. Yo tengo que ser objetivo. Si yo voy a escribir un resumen, no escribo una opinión personal. Escribo lo que el autor quiso decir con ese texto. ¿Sí? Eso es ser objetivo. Yo hago un resumen de lo que yo leí y de lo que el autor escribió. Si es un texto explicativo, ¿sí? Narrativo, quiere decir, bueno, yo hago un resumen. Si es argumentativo, donde hay opiniones del autor, bueno, también digo que esas palabras son del autor, que es su opinión, no la mía, ¿sí? Pero bueno, tengo que ser objetivo y ese es un punto importante del resumen. Muy bien, Marcelo. Bueno, acá en el desarrollo tienen estrategias de lectura, que habla de comprensión lectora, ¿sí? Ustedes esto tienen que leerlo y después analizarlo un poquito. Después tienen géneros discursivos, ¿sí? Géneros primarios, géneros secundarios, toda una explicación de géneros discursivos, que hay un videíto que ustedes deben ver, si no lo vieron, tienen que ir a verlo. Progresión temática y categorías gramaticales, tienen un PowerPoint que habla de la información conocida, el tema, verbo, rema, qué es lo nuevo, bueno. Y cohesión y coherencia, algo de lo que estuvimos hablando recién, de cómo se desarrollan estas ideas, cómo se conectan. Los verbos modales, que era uno de los temas de los que estuvimos charlando recién, cuáles son, para qué sirven, para qué se usan. Bueno, yo debo reconocerlos o debo conocerlos para luego reconocerlos en el texto. Palabras con ing, que por lo que me dijeron, algunos ya la leyeron porque tenían idea de que puede ser un gerundio, puede ser un verbo en infinitivo, puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo. Bueno, ¿qué función? ¿Cuáles de todas esas funciones está cumpliendo esa palabra en el texto? Y la elaboración de resúmenes en producción escrita. Resumen, bueno. Definición, características, propósitos en el ámbito académico. ¿Qué es un resumen? ¿Sí? Bueno, dice una bisagra entre leer, comprender y escribir. Yo leo, comprendo y luego escribo el resumen. Permite reconocer la información esencial y formularla sin necesidad de conocer el texto original. ¿Sí? Quiere decir que yo, con esta producción, puedo informar a una persona que no haya leído el texto original. Abreviado y conciso. El texto debe ser reducido, pero conservando la esencia. O sea, tiene que ser un texto más corto que el original, pero preservar la esencia del texto original. Autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Que debe ser comprensible sin leer el texto original. O sea, lo que yo produzca por sí solo tiene que tener sentido para aquel que lo lee. Eso es autónomo, que puede estar lejos del texto. Una persona puede desconocer el texto original, pero aún leyéndolo va a tener una idea de qué trata el texto y de todo lo que el texto desarrolla. Sin interpretación crítica, lo que hablábamos recién, no debe incluir opiniones ni valoraciones del escritor. O sea, yo escribí el resumen. En ese texto
En el resumen yo no puedo poner mis opiniones o valoraciones. Quiere decir, valoraciones quiere decir si yo digo si es bueno, malo, lindo, feo. ¿Sí? Si es mejor o peor. No puedo poner eso. Yo tengo que respetar lo que dijo el autor. Sí puede sí puede tener las opiniones y valoraciones del autor si el autor lo puso en ese texto. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de un texto argumentativo. Herramientas de estudio. Ayuda en la organización y retención de información. Uso libre de abreviaturas, signos, etc. Socialización del conocimiento. Cuando se comparte con otros o se presenta al docente, debe presentar el lenguaje académico. O sea, debe respetar el lenguaje académico. O sea, cuando yo lo escribo, debo escribirlo de una forma coherente y con un vocabulario adecuado, porque sirve para socializar conocimiento. ¿Qué quiere decir? Yo escribí un resumen y esto lo paso al profesor, a mis compañeros, o inclusive hasta lo puedo escribir en algún foro para que el resto lo lea. Entonces debo eh, respetar ese formato. Requisitos para un resumen. Fidelidad. Preservar la esencia sin copiar. O sea, yo no puedo copiar y pegar textualmente lo que dice el texto. Debo preservar la esencia, pero de eso hacer un resumen. Objetividad, lo que hablamos, sin juicios personales, sin opiniones. Unidad y coherencia, uso de mecanismos de cohesión, usar bien los conectores y que haya una progresión de ideas lógicas y que tenga un desarrollo eh, fluido y lógico. Brevedad, texto independiente, o sea que sea un texto distinto que el texto original y que tenga autonomía, que se pueda leer y yo con el simple hecho de leerlo pueda entender el texto original y comprensible. Muy bien. Si es un texto informativo, explicativo, no debe incluir referencias directas al autor, evitar las frases como el autor afirma que, el texto dice o habla de, entonces yo directamente hago el resumen. Si es un texto argumentativo, sí, se debe conservar la hipótesis, o sea, cuál es la hipótesis del texto, los argumentos, o sea, cuáles son los argumentos que presenta el autor, y las conclusiones. Uso de citas solo para argumentos clave, evitando ejemplos innecesarios. Resumen de un texto argumentativo. Hipótesis o punto de vista del autor, los argumentos para sostener la hipótesis y las conclusiones. Ejemplo de enunciado respecto a el tema, el autor sostiene que, ¿sí? Entonces yo cuando es un texto argumentativo donde el autor da su opinión, bueno, primero, la hipótesis del autor, ¿cuál era? ¿Cuáles son los argumentos que presenta? ¿Y cuáles son las conclusiones? Bien, conclusión. El resumen es una herramienta clave en la comprensión y el aprendizaje académico y debe ser fiel al texto original, claro y conciso, manteniendo siempre la objetividad. Bien, ahí tenemos la cita de las autoras en este caso. Vamos a las actividades. Actividad 1. En esta clase iniciaremos los procesos de lectura y análisis de la guía número 1, Sports, Injuries, Types, Treatments and Prevention, del cuadernillo, páginas 5 a 7, a 13, perdón, que ahora vamos a ir ahí. Les recordamos visualizar la revisión de los contenidos, ya que será de utilidad al momento de resolver las actividades a partir de lectura. Parte de esta actividad se realizará en el encuentro sincrónico y deberá finalizarse para realizar la puesta en común en la clase número 2. Así que ahora vamos a ir a la guía, vamos a ir punto por punto, vamos a ir charlando sobre ello, vamos a ver qué tienen resuelto y qué nos faltaría por resolver. Y dice participar de un foro. Los que no hicieron lo del foro, que fue lo primero que vimos, ir a hacer la actividad del foro, que es presentarse en inglés. ¿Ok? Bien. Vamos a ir a la guía del cuadernillo. ¿Ustedes tienen el cuadernillo ahí a mano? Sí, no, tal vez. ¿Cómo estamos? ¿Están con el cuadernillo ahí? Bueno, a ver, yo voy a dejar de compartir. Voy a compartirles el cuadernillo ahora, que es donde tenemos que ir a ver las actividades.
Voy a subir porque acá estamos. Acá empezamos. Bueno, ¿pueden ver el cuadernillo en mi pantalla? Sí, profe. Ok. Unidad número 1 o guía de lectura número 1. Introducción a la comprensión lectora. La guía número 1 tiene el título del texto que dice Sports, Injuries, Types, Treatments and Prevention. Y acá dice propósito de lectura. Como estudiantes del profesorado de educación física deben preparar un resumen con la información presente en el texto para compartir entre sus pares en una clase de anatomía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el objetivo final de este proceso será escribir un resumen. Pero yo puedo ir directamente a hacer un resumen. Yo puedo Y decir, no, bueno, porque primero hay que leerlo, identificar, entender. bien, yo no puedo ir directamente a hacer un resumen. Tengo que, porque el resumen es una actividad de post-lectura, quiere decir después de leer. Y yo tengo pasos previos, actividades de prelectura, actividades de durante la lectura y actividades de postlectura. El resumen es una actividad final de postlectura. Entonces vamos a recorrer el camino lógico, vamos a ir paso por paso. Uno, antes de leer el texto completo, entonces si dice antes de leer el texto completo, esta actividad, ¿de qué tipo es? Y haciendo o sea, entendiendo el paratexto, por ejemplo, lo que son los dibujos, esa prevención, te vas dando cuenta que es algo para eh, de información y explicar esto lo de las lesiones. Muy bien, yo extraigo información, pero si dice antes de leer, va a ser previo a la lectura, de prelectura. No tengo que leer todavía el texto. Yo todavía no me meto de lleno en el texto. Dice, Hay observen, unas, sí, sí, hay unas imágenes que marcan una rodilla, entonces te vas dando una idea de qué quiere más o menos decir. Por lo menos yo entendí eso. muy bien, Marcelo. Bueno, ahora vamos a ir al texto. Dice, observen y lean los distintos elementos paratextuales, que ustedes ya me dijeron que ya los identificaban y me los nombraron muy bien. Dice, luego completen la siguiente información en español. Y aclara en español. Dice, yo tengo que identificar fuente textual, género discursivo, tipo de texto, tópico, que sería tópico o tema, posibles destinatarios, posibles propósitos comunicativos. ¿Sí? Bien, vamos a ir para abajo. Yo tenía que analizar la información paratextual. ¿Sí? Acá, ¿qué información paratextual vemos? Una imagen con una persona Imagen. agarrándose la muñeca, Bien. Y primero imagen. Muy bien. ¿Qué más? el título que dice Sport Injuries, que significa, bueno, lesiones, entonces ya puedo deducir que habla sobre las lesiones a simple vista. Muy bien. Muy bien. Sports injuries. Vos dedujiste que injuries son lesiones. Veo una persona agarrándose el brazo. Bueno. ¿Algo más de acá? También hay una página arriba que es de dónde sale. Es Bueno. Oliver. Bien, muy bien. Hay una página, dice On Health y abajo tiene una dirección web. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Está la fecha La también, fecha, cuando sí, es Fecha. se verdad. Muy bien, emitió. fecha. La fecha es una información muy importante porque la fecha me va a dar si es de actualidad o no, por ejemplo. ¿Sí? Si es un texto del año, no digo que haya caducado, ¿no? Porque muchas veces el conocimiento sigue aplicado, ¿sí? Pero por ahí si es un artículo del año 70 y por ahí hay algo más nuevo, ¿no?
Pero bueno, acá dice 2021, quiere decir que es bastante reciente. Bueno, vamos arriba a ver de toda esta información que pudimos rescatar o que pudimos extraer. A ver, fuente textual. ¿Quién escribió algo ahí en fuente textual? Libre, ¿eh? Esto es micrófono libre, que hable cualquiera. Yo puse, profe, página web, On Health, Muy bien, página web, On Health, de así es salud. la página. Muy bien, perfecto. Género discursivo. Yo ahí puse que era un artículo, Muy bien, para artículo. informativo. Muy bien, informativo, muy bien, artículo. Tipo de texto, Informativo. informativo, muy bien, ahora sí. Tipo de texto informativo, perfecto. Género discursivo, artículo, artículo científico, artículo de investigación, muy bien. Tópico, Tipo de lesiones o lesiones deportivas. Yo puse eso, como que eran como los temas. muy bien, Prevención O también. prevención igual. bien. A ver, bien, habla de prevención. Habla de prevención, habla de tipos, ¿sí? Que dice types acá, o sea, lesiones deportivas, tipos, prevención, me faltaría una sola palabrita para interpretar todo el título, que sería treatments, pero bueno, no sé si la interpretaron o no. Sería tratamientos. ¿Tratamientos? Muy bien, tratamientos, excelente. Entonces ahí puedo armar una idea lógica, decir tópico, bueno, lesiones deportivas, tipos, tratamientos y, bueno, me olvidé la última palabra. Eh, posibles destinatarios. Yo puse, profe, que bueno, los posibles destinatarios pueden ser personas que practican deporte, estudiantes de educación física o público en general. Bien, 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 muy bien. ¿Alguien tiene algo distinto? Posibles propósitos comunicativos. Informar sobre las lesiones o de si tenés lesión, cómo tratarlas, Bien, identificarlas. bien. Informar sobre lesiones, tratamientos, tipos, bien, prevención. Muy bien. Informar quizás sea el propósito comunicativo principal, ¿no? Bien. Vamos al punto 2. Dice, a partir de la información obtenida, elabore una hipótesis de lectura. Recuerde que los cinco elementos constitutivos de la hipótesis de lectura son género discursivo, o sea, qué tipo de texto es, qué es como texto, o sea, este caso es un artículo científico, artículo de divulgación científica, bueno, o en el artículo, yo puedo decir artículo. Contexto de producción, tiene que estar en la hipótesis, ¿sí? El artículo escrito por tal persona, quién escribe, cuándo escribe, fecha, año, escrito en, publicado en, ¿sí? Donde escribe en qué contexto académico se produce ese texto, o sea, escrito en, publicado en. Contexto de recepción, o sea, los destinatarios, para quién se escribe, es decir, quiénes son los destinatarios potenciales o posibles lectores de este texto, destinado a, dirigido a. Bien. Propósito comunicativo, o sea, ¿para qué se escribe con el propósito de informar, difundir, analizar? Bien. E inferencia de contenido. Por último, cuando yo hago toda esta introducción del texto, yo tengo que inferir el contenido. O sea, redacción en potencial sobre el posible contenido de ese texto. Y esto es muy importante. ¿Qué es esto de redacción en potencial? Y
la inferencia de contenido. Vamos a ir por partes. ¿Por qué es inferencia de contenido y no contenido? Yo leí el texto. Claro, no, porque todavía no está leído el texto, entonces como que sugiere la idea de lo que puede contener el texto. Claro, yo tengo que inferir. Inferir quiere decir, por mis propios medios, con mi conocimiento previo y el análisis que yo hice de los elementos paratextuales, yo deduzco cuál podría ser el contenido del texto. Sin sin otra herramienta, solamente con mi conocimiento y lo que yo analicé. No debo leer el texto en esta instancia, ¿sí? No lean el texto antes de hacer esto, porque si no, invalida la hipótesis. Ya no va a ser una hipótesis, ya sería contenido del texto. Entonces, antes de leer el texto, yo debo hacer la hipótesis, no después. Y la redacción en potencial. ¿Por qué en potencial? Primero vamos a ver por qué en potencial y después qué sería el potencial, o al revés, qué sería el potencial y su uso y por qué sería en potencial. ¿Cuál sería una narración en potencial? ¿Cómo sería? Podría tratar o tocar tal tema. Podría tratar, trataría, describiría, explicaría, ¿sí? Yo le pongo el potencial, haría. ¿Por qué? Porque no puedo estar seguro a esta altura de lo que va a tratar el texto. Yo puedo tener una noción, pero no lo puedo dar como cierto. Entonces uso el potencial. ¿Sí? Bien. Y lo hago en ese sentido por esto mismo, porque todavía no leí el texto y porque recién estamos en actividades de prelectura, antes de leer. Bueno, ¿quién pudo hacer la hipótesis de lectura? A ver, si cumple con todos estos requisitos. A ver, que la quiera compartir. ¿Nadie quiere leer su hipótesis de lectura? ¿Nadie hizo su hipótesis de lectura? Yo la hice, profe, pero está media incompleta, me falta la fecha. No puse eso. Bien, en el contexto de Ahí la producción haré. te daría la fecha, pero léemela igual, a ver. El texto es un artículo informativo publicado en una página web de salud, escrito por un profesional de la medicina, dirigido a personas que practican actividad física o estudiantes de educación física. Su propósito sería informar sobre los distintos tipos de lesiones deportivas, sus causas, síntomas, tratamientos y formas de prevención. Bien, 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 bien. Por ahí No me me... falta Sí. o sea, el marcarlo más en potencial, A ver, vuelve a leerlo, a ver si está el potencial o no. porque es como que afirmo. A ver, Entonces, el léelo texto de es un vuelta. artículo. El texto es un artículo informativo publicado en una página web de salud, escrito por un profesional de la medicina, dirigido a personas que practican la actividad física o estudiantes de educación física. Su propósito sería informar sobre los distintos tipos de lesiones deportivas, sus causas, síntomas, tratamientos y formas de prevención. Bien, el potencial estaría. Su propósito sería. El Sí, potencial porque no sería. lo cambié el- recién. Perdón, Rodrigo. Que sí, porque lo cambié recién, pero sí. Ah, lo cambiaste recién, perdón. Yo en la última versión sí está. No sé en la original. Ahora, yo te hago estas preguntas y esto, ustedes entiendan que esto es para analizarnos nosotros. Porque si yo lo pongo a ojos de otro, de un extraño, de un compañero, de alguien que no leyó el texto, esta información le resultaría un tanto, primero es todo nuevo, entonces yo debo informarlo un poco más. A ver, Rodrigo, yo te hago una pregunta y esto va para todos, o sea, cada uno hace el análisis de su hipótesis. Tu potencial ahí está, porque vos lo pusiste. Ahora, yo, de lo que vos me leíste, no sé de qué artículo me hablas. ¿Vos me estás nombrando el artículo? No, No, bien. no, por eso no puse el nombre del artículo ni la fecha.
Es lo que me Bueno, faltó. por eso, pará, me falta el nombre del artículo, me falta la Sí, fecha también, pero muy importante, me falta el nombre del artículo. ¿Sí? sí. Eso como primero. Entonces, el resto analice eso también. Otra cosa, vos me hablas del autor, pero yo no sé de quién me hablas. ¿Está el autor ahí? No. No. En el Bien. artículo sale, pero Claro, pero yo no leo no, el artículo. Yo no leí el claro. artículo. Y esto es vos me tenés que contar a mí tu hipótesis, pero me tenés que informar, porque yo no estoy leyendo el artículo. ¿Sí? Y si yo tengo digamos, esta hipótesis que vos me la estás dando, es, digamos, yo no tengo acceso al texto. Vos suponés que yo no estoy leyendo el texto. Entonces, vos, en lo que vos me dijiste a mí, hasta ahora no me dijiste el artículo. Sí me nombraste un artículo, pero no me dijiste cómo se llamaba. Sí me nombras, sí mencionás que hay un autor, pero no lo nombrás. Entonces esos elementos vos suponés que al nombrarlos estaban, pero no le pusiste el nombre, digamos. ¿Sí? No los nombraste particularmente. Entonces, en el artículo de investigación o en el artículo tal y tal, escrito por tal y tal, ¿sí? Después yo le Sí, puedo decir dónde que está dirigido a, destinado a, para publicarse en o publicado en, ¿sí? Con el propósito de, ¿sí? Bueno, pero yo le debo poner nombre a esos elementos, ¿sí? Bien. ¿Alguien más que quiera leer su hipótesis de lectura? Así la vamos chequeando. Ustedes acá lo que tienen que entender es, acá no hay ni bien ni mal. Estamos todos aprendiendo. Y estamos todos con ensayo y error. ¿Sí? El que más participe más va a enriquecer sus producciones. ¿Por qué? Porque va a tener la posibilidad de básicamente releerse, repensarse y reformular, corregir, hacer distintas modificaciones. Si yo no digo nada, no participo, no leo, no tengo la posibilidad de comprobar si hay algo de lo que yo hice está bien o debo modificar algo. Entonces, cuanto más participo, más posibilidades tengo de llegar a mejores resultados. ¿Sí? Y acá si yo digo algo que está mal, no me perjudica. ¿Se entiende? Acá no hay castigo. Es todo premio porque estamos acá para mejorar. Entonces no es que yo digo, che, pero si digo y digo cualquier cosa, primero, ¿qué van a pensar mis compañeros? ¿Qué va a pensar el profe? Seguramente me va a poner una mala nota. No, esto es debate abierto, esto es para construir. Acá se construye conocimiento, ¿sí? Colaborativo. Esto es un aprendizaje colaborativo. Todos nos ayudamos entre todos. ¿Alguien tiene su hipótesis de lectura para leer? Aunque yo diga, esto es un desastre. Bueno, no importa, porque, Puede ser, profe, que sea o sea, que sea un artículo sobre salud que esté dirigido a estudiantes de educación física, de lo cual es informar que mediante síntomas se puede llegar a actuar sobre, no sé, una rotura o una distensión para minimizar esas lesiones. a ver, bien, Marcelo, yo te hago dos preguntas. ¿Vos me estás preguntando o me estás afirmando? No, en cuanto a lo que dice el texto. Porque vos me dijiste, profe, ¿puede ser? Entonces, cuando vos me estás, Ah, profe, bueno. ¿puede ser? Vos me estás preguntando. Y Ujú. la hipótesis de No, lectura debería ser tu pregunta. Y acá hay algo, Marcelo, que tenemos que quedar bien claro, es que es fundamental para toda la cursada. Esto yo no lo puedo verbalizar solamente, no lo puedo decir en forma oral, yo lo tengo que escribir. ¿Sí? Porque vos recién, Marcelo, me estaba haciendo un relato del artículo que no está mal el relato que vos haces, porque estás hipotetizando, pero estás hipotetizando en el aire. Yo lo que veo es que no lo tenés escrito. Entonces, no, cuando, no lo escribí, claro, eso es entonces, verdad. el ejercicio de escribirlo es fundamental, porque yo al escribirlo tengo que respetar.
una narración, tengo que darle coherencia, tengo que respetar los elementos que contiene, tengo que ver si uso el potencial, tengo que ver si nombré el autor, el artículo, el contexto de producción, de recepción. Todas esas cosas yo solamente las voy a poder chequear si lo hago de forma escrita. Si yo lo digo oralmente, sí, oralmente me lo puedo saber, yo puedo identificar y esto, pero este ejercicio, que es escribirlo, lo que me da es la posibilidad de chequearlo, reformularlo, reescribirlo, ¿sí? Y llegar a un resultado que sea un formato lógico de hipótesis que yo después puedo retomar, porque la hipótesis es para tenerla ahí y luego de la lectura retomarla y chequearla y ver si yo lo que había puesto como hipótesis es cierto o no, si yo la puedo comprobar o no, si necesita ser modificada esa hipótesis o la dejo como está porque estaba perfecta. Luego de leer el texto, digo, esta hipótesis estaba muy bien, o esta hipótesis no iba tanto por ahí, iba un poquito más por acá, o hay que agregarlo un poquito más, o directamente descartarla y decir, la verdad que mi hipótesis estaba recontraerrada, me fui para un lado, pero el texto va para otro, ¿sí? Pero yo eso lo puedo hacer solamente si lo escribo. Si yo lo hago de forma oral, la palabra se la llevo al viento y no me quedó en forma escrita. Y luego, cuando vos tengas que hacer un examen, vas a tener que escribirlo. Entonces yo necesito esa práctica de hacerlo de forma escrita, ¿ok? Entonces, todo lo que ustedes resuelvan, resuélvanlo de forma escrita, porque luego se lo voy a pedir de forma escrita, ustedes van a tener que hacerlo de forma escrita. Entonces, si yo no hago este ejercicio de escribirlo, después voy a tener dificultades, ¿sí? Porque sirve para la organización mía y de mis ideas. Lo que me da es organización el escribirlo. Y cuando yo lo organizo, después puedo hacer como hizo Rodrigo recién, decir, ah, profe, pero en el primero no había puesto el potencial, en el segundo sí puse el potencial. Entonces, él mismo, al releerse, hizo este análisis de decir, ah, ahora me doy cuenta que a mí me faltó algo. Si yo no lo escribí, no puedo hacer ese análisis y autocorregirme. ¿Se entiende la importancia de pasarlo al papel? Porque yo puedo leerlo y decir, ah, no, acá me está faltando algo, o acá me olvidé de algo, ¿sí? Entonces puedo reformularlo, puedo modificarlo, si lo digo en el aire, no. ¿Se entiende, Marcelo? Sí, profe, sí, Bien. Bueno, gracias. no, por favor, chicos. A ver, ustedes entiendan que todo esto es para ayudarlos, ¿sí? Yo estoy acá para que a ustedes les vaya bien en Inglés 3. Esa es mi función. Sí, mi función es ayudarlos a darles las herramientas para que a ustedes les vaya bien no solamente en Inglés 3, les vaya bien en general, que estos puedan, ustedes puedan aprovecharlo, que ustedes saquen algo positivo de esta cursada, se lleven conocimientos que ustedes puedan aprovechar y usar no solamente en inglés, porque esto lo pueden usar para todas las áreas, ¿sí? Esto sirve para todas las materias. ¿Se entiende? Bueno, denme un segundito que tengo que enchufar la compu y ya damos el cierre a la clase. Y les comento cómo continuamos. Bueno, ya estamos. Continuamos. A ver, bueno, nos queda pendiente hacer desde el punto 2. Obligatoriamente, todos van a tener que leer la próxima clase su hipótesis de lectura, al azar. Yo voy a preguntar directamente con nombre y apellido. ¿Ok? Porque ya van a tener tiempo suficiente como para poder leer el aula, trabajar y hacer los ejercicios. Y vamos a corregir al principio de la clase toda la guía 1, que acá está el texto, siguen las actividades y el texto es bastante extenso y sigue hasta la página 13. Ustedes imagínense que llegamos hasta el punto 2 y veo
que hasta el punto 2 hay algunas cositas que todavía la mayoría no hizo. Y va hasta acá. ¿Sí? Hasta el cuadrito de palabras con ing. Entonces, eso es lo que deben realizar para la clase que viene, más lo que esté propuesto en la clase 2. Porque esto era para la clase 1. O sea que ni bien comenzamos la clase, vamos a pasar por aquí, pero vamos a pasar rapidito corrigiendo y nos vamos a ir directamente a lo propuesto en la clase 2. ¿Ok? Bien. Bueno, a ver, ¿hubo alguien que haya ingresado luego de que tomé asistencia? Yo, profe, me conecté un poco tarde. Bien. A ver, ¿nombre? Borges, Leonel. Leonel Borges. Bueno, ahí está. Bueno, Leonel, lo que sí te pido puntualidad, ¿sí? Porque bueno, yo en algún momento de la clase, en este caso lo hice al principio, en otro momento quizás lo hagamos más adelante, pero bueno, yo voy a tomar asistencia. ¿Ok? Bueno, chicos, un placer. Eh, la verdad me llevó una muy grata impresión y espero que, bueno, trabajemos juntos en este cuatrimestre. Buena semana para todos y nos vemos la semana próxima. ¿Ok? Chao, profe, buen Chao, día. profe. Nos vemos, hasta Que luego. tenga buen día. Ya, muy Linda bien. semana.